Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidas almas preciosas a este segundo capítulo de nuestra travesía por los misterios del tarot. Aquí tu amiga Jenny te saluda, tu amiga Jenny de Sol Tarot. Por nuestro segundo capítulo en este lenguaje sagrado de los arquetipos. Vamos a hacer un viaje entre Carl Jung, el tarot, la mitología. Va a ser bastante interesante, gente hermosa. Está hecho con mucho cariño y para que lo disfrutes de principio a fin. Espero que tomes lo mejor de lo que escuches, que te quedes con lo que más te canalice, con lo que más te represente, con lo que más te resuene. Esa es la intención. ¿Qué te puedo decir, alma bella, alma hermosa? Este segundo capítulo de nuestra travesía por los misterios del tarot me tiene muy contenta. Aquí en este espacio sagrado que hemos hecho para compartir tiempitos de vida, de conocimientos, de sanación, de recordar, sobre todo de recordar esa chispa divina que somos. Vamos a ese punto donde la sabiduría antigua se entrelaza con el despertar de la conciencia. Hoy nos sumergiremos en un océano de símbolos, mitos y verdades profundas. Este no es un video más. Es una llave, una puerta al alma, una guía para recordarte lo que tu espíritu ya sabe, pero olvidó por una especie de neblina que se nos ha puesto a la humanidad antes de abrir los ojos. Es que es tan profundo. Así que vamos a descubrir estos 22 arquetipos mayores del tarot desde una mirada junguiana, mítica también, porque cada carta es más que un símbolo. Es una fuerza viva, es una etapa en nuestra evolución. Sí, señor, un rostro del alma que encarna lo que estamos en este preciso momento haciendo, el momento en el que estamos ahora mismo atravesando. Puede ser día a día, hora a hora. Siempre cuando tenemos el conocimiento, nos vamos a identificar en qué arcano mayor estamos atravesando, y eso nos va a ayudar. Fíjate qué herramienta tan poderosa. Eso nos ayuda a transformar un acontecimiento, a transformar una situación, a darle otro matiz desde el entendimiento, desde la luz, desde el decir, lo estoy entendiendo, ya comprendo qué sucede, ya sé por qué está pasando esto. Ya hay como un despertar interno que te hace comprender cada uno de los pasos que das, por qué los das. Y sobre todo esas circunstancias de nuestras vidas en las que decimos, ¿por qué me sucede esto? Ya después de estas informaciones yo estoy consciente, segura, pero mira, de que todos y cada uno de los seres hermosos de esta comunidad nunca van a decir, ¿por qué me pasa esto? Van a decir, ¿para qué? ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué estoy atravesando esta situación? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué voy a obtener? ¿Qué aprendizaje voy a obtener de esto? Y luego evolucionar, soltarnos. Así que aquí se va a reunir lo psicológico, lo espiritual, lo mitológico. También vamos a recordar lo que habita dentro de ti en mayor grado de cada una de las cartas del tarot. Así es, mi amor. Carl Jung, ya lo conocemos, es nuestro hermoso padre de la psicología analítica. Fue uno de los grandes visionarios que comprendió que los arquetipos son patrones universales, imágenes primordiales que yacen en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos se manifiestan en sueños, visiones, arte, mitos y también, por supuesto, en el tarot. Los arcanos mayores del tarot representan los 22 arquetipos más profundos del alma humana. Son estaciones de un viaje interior conocido como el camino del loco. El recorrido que hace el alma desde la inocencia hasta la integración de su sabiduría. Fíjate qué bonito, fíjate qué profundo. Así, señor, es un recorrido totalmente divinamente guiado. Es un camino ordenado. Vamos a ver orden en el caos. Eso me encanta, mi gente bella, porque el viaje del alma a través de los arquetipos del tarot, con una visión más fresca, más analítica de Carl Jung,
no es simplemente comprender como esta herramienta un mazo de cartas, sino como un mapa. Es un mapa del alma. Es un espejo que refleja las etapas que todos en algún punto necesitamos para alcanzar la conciencia plena. Carl Jung lo comprendió profundamente. Cada arcano mayor encierra un arquetipo universal, una huella ancestral que vive en el inconsciente colectivo de la humanidad. Hoy te invito a recorrer este sendero, no me expando más, te invito a recorrer este sendero iniciático desde el salto inocente del loco hasta la realización total que es el mundo. Arcano mayor número 0, el loco, el alma en su estado puro. El loco es el punto de partida, es el alma antes de encarnar, libre, inocente, sin ataduras, sin juicios. Representa el potencial absoluto, el impulso divino que nos lanza al viaje de la vida. Es el arquetipo del buscador eterno, del espíritu que confía en el viento. Jung lo vincula con el inconsciente primordial, el caos creativo que precede al orden. En mitología se asemeja al dios Dionisio, el dios que danza sin reglas, que se entrega al éxtasis de vivir. Aquí nace el viaje del alma, sin mapa, pero con fe. Qué hermoso. Arcano mayor número 1, el mago, el despertar del poder personal. Después del salto, el alma toma conciencia de su capacidad creadora. El mago representa la mente consciente, el verbo creador, la habilidad de manifestar en el mundo lo que se imagina. Es Hermes, el mensajero de los dioses, el que une los mundos. Su arquetipo es del alquimista interior, el que transforma lo invisible en visible. Aquí pretendemos que somos co-creadores del destino. Arcano mayor número 2, la sacerdotisa, el llamado a la sabiduría interior. La sacerdotisa representa el misterio, la sabiduría que se revela en el silencio. Se asocia con el ánima, con la imagen femenina en el inconsciente masculino. Frente de cualquier dificultad, siempre será una fuente completamente rica de intuición y revelaciones. Es comparada con Perséfone, la guardiana del inframundo y de los secretos del alma. En este punto, el viajero aprende a escuchar la voz interna, a honrar los ciclos y a confiar en lo no dicho. Arcano mayor número 3, la emperatriz, la abundancia de lo femenino. Aquí florece la creatividad, la conexión con la madre tierra, la fertilidad en todas sus formas. Es el arquetipo del alma fértil que empieza a dar frutos. Afrodita, diosa del amor, la belleza, nos recuerda que el gozo también es sagrado. La emperatriz nos enseña a nutrir, a amar y a crear también, siempre en actos de amor. Arcano mayor número 4, el emperador, es el orden que sostiene. El emperador nos trae estructura, nos trae ley y dirección. Representa el principio paterno, la autoridad interna que aprendemos a desarrollar. En la mitología es Zeus, el rey del Olimpo. Jung lo vincula con el arquetipo del padre, la energía que contiene, que protege y que establece los límites necesarios. Aquí el alma comprende el valor del compromiso y la responsabilidad. Arcano mayor número 5, el hierofante, el guía espiritual. Este arquetipo nos conecta con las tradiciones, los rituales, las enseñanzas, las raíces. Representa el puente entre lo humano y lo divino. Es el mentor interno que despierta cuando el alma busca respuestas más allá de lo tangible. Puede reflejar tanto la sabiduría como los dogmas. Jung lo asocia con el arquetipo del anciano sabio, el maestro interior que aparece cuando el discípulo está listo. Arcano mayor número 6, de los enamorados, la elección del corazón, más allá del amor romántico. Este arcano habla de la integración de opuestos, razón e intuición, deseo y deber. Es el momento en que el alma elige su camino desde el corazón, aunque duela. Representa también el arquetipo del alma dividida que busca unirse a su complemento, lo femenino, lo masculino, que habitan dentro de nosotros. Lo divinamente femenino, lo divinamente masculino, que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro ser. Recuerda, muy importante, este inciso, en el tarot no hay géneros como tal.
definidos como hombre, mujer. No, aquí está el divino femenino y el divino masculino como dos partes de un todo, como dos alas de un mismo pájaro. Sin una de ellas no podría volar. De allí que se dice que el equilibrio perfecto entre ambas partes nos representa la estabilidad emocional. Es muy importante. Si eres mujer, tienes mucha energía masculina, mucha energía yang, pues hay que nivelar esa balanza de esas alas de ese pájaro para que haya equilibrio y viceversa. Es muy importante que independientemente de nuestro género físico, nuestra alma tenga en balance sus divinos primordiales, su divino femenino y su divino masculino, que siempre van a habitar entre nosotros. Arcano mayor 7, el carro, es la conquista del yo. El alma ahora se afirma, toma las riendas y avanza. Este arcano representa la voluntad, el control, el equilibrio entre fuerzas opuestas. Es el héroe que parte hacia su destino. Jung lo ve como el ego que empieza a dominar su mundo interior para avanzar hacia ciertas metas en concreto. Aquí hay determinación, pero también la necesidad de dirección interna para no desviarse. Fuerza de voluntad, equilibrio, muchas situaciones que se requiere para poder mantener ese carro alineado y en el camino correcto. Claro que sí. Arcano número 8, la fuerza. Es el dominio de las pasiones. La fuerza no viene de la violencia, en lo absoluto, de la violencia física, nada que ver, sino de la compasión. Es el arquetipo de quien doma la bestia interior con amor, no con represión. Simboliza el alma que ha aprendido a mirar sus sombras sin miedo. Es Ariadna, sosteniendo al Minotauro en lugar de destruirlo. Jung lo asocia al proceso de individualización, de individuación, cuando comenzamos a integrar nuestros opuestos, cuando ya dejamos de pelear con nosotros mismos, cuando ya dejamos de achacarnos, de culparnos, cuando ya comprendemos de que somos seres divinos, que estamos atravesando una experiencia humana y que es imposible no tropezar, no caerse, no tener sombras. Es imposible porque es parte del estar acá. Cuando entendemos todo esto, cuando nos empezamos a mirar con unos ojos ya de más comprensión, de más amor, como la madre que mira al hijo y que no lo riñe o no le reclama con dureza, sino con maldad, sino con el simple hecho desde el respeto, de ayudarlo a reforzar su yo, su amor propio. Este arcano mayor es muy potente también, me encanta. Tenemos aquí el ermitaño. Podemos faltar, no, pues que no puede faltar, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esta es la sabiduría del silencio. Aquí el alma se aparta del ruido del mundo para encontrar su verdad. Es el arquetipo del buscador interior, del que se retira para comprender, del que retrocede unos pasos para recalcular y volver a avanzar. Es el arquetipo, el momento arquetipal, cuando estamos en este momento arquetipal del ermitaño, es en esos momentos de largo silencio, cuando preferimos no hablar a hablar de más, cuando las conversaciones internas, los diálogos internos superan a los diálogos con los demás, cuando mantenemos comunicaciones internas muy, muy sabias, muy evolutivas, estamos con nosotros, estamos en el ermitaño, estamos dándole luz a esa velita que tenemos dentro y la estamos viendo, la estamos visualizando, la estamos agradeciendo. Es Saturno, es el tiempo que madura, el anciano que ilumina con su linterna el próximo paso. Jung lo considera un símbolo del inconsciente personal que al ser explorado revela luz. Tenemos arcano mayor número 10, la rueda de la fortuna, el ciclo del destino. El arcano de la rueda de la fortuna nos recuerda que todo cambia. La vida es un ciclo constante de ascensos y caídas. Aquí el alma comprende que no todo se controla, no podemos controlarlo todo y que aprender a fluir, aprender a soltar, a fluir con el destino es parte del aprendizaje. Jung lo relaciona con el arquetipo del cambio inevitable y del karma en movimiento.
¿Qué te puedo decir? Yo voy a dividir este video en dos partes para que no se haga muy extenso. ¿Qué te parece si en la segunda parte de este capítulo continuamos a partir de la justicia, que es el siguiente arcano mayor, hasta el mundo, manteniendo este mismo nivel de profundidad, de simbolismos? Te agradezco las preguntas, te agradezco si tienes dudas, millones de dudas. Vamos a trabajar en conjunto. Recuerda que el tarot no es mucho más de predicción, es una guía simbólica de este viaje del alma que todos hemos venido a hacer, desde la inocencia hasta la totalidad. Así que te recuerdo que hoy hemos recorrido muy someramente, muy por encima, muy porque la idea es profundizar uno a uno, ir aprendiendo sus combinaciones y los significados que nos llegan a través de ellos. Así que vamos a hacer un viaje, vamos a tratar de hacer, para cerrar, una pequeña meditación, porque para sentar esta información, ya que estamos ahora mismo en el momento del loco. Justamente hicimos desde el loco hasta la rueda de la fortuna. Vamos a hacer una pequeña meditación para hacer, muy pequeñita, para asentar este conocimiento en nuestro inconsciente, comprendiendo que cada uno de estos arcanos no son solo cartas, sino que son parte de nosotros. Parte mía, parte tuya. Así que bueno, ya en el siguiente episodio te seguiremos ahondando en este sendero de sabiduría. Exploraremos desafíos más profundos del alma hasta llegar a su plena realización, ya que es el mundo. Vamos pero de volada, porque es muy importante. El tiempo apremia, mi gente hermosa, el tiempo apremia. Vamos a tomarnos un tiempo para respirar, para contemplar este conocimiento que estamos teniendo, que estamos asentarlo, hacerlo nuestro, hacerlo sangre, hacerlo vida. Claro que sí. Y reconocer que cada uno de estos arquetipos que viven en nosotros son divinos, son especiales. Ya me han preguntado que si a nivel de enseñanza del tarot vamos a empezar a hacer lecturas, claro que sí, vamos a llegar a hacer lecturas y todo, entre todos vamos a empezar a hacer interpretaciones de conjuntos de cartas, de significados, lo que nos quiere decir día a día. Lo que sí, no tener prisa, vamos poco a poco, vamos desde el loco hasta el mundo. Vamos desde el loco hasta el mundo, mi gente bella, como tiene que ser, desde el loco hasta el mundo. Esto es así. Espero que disfrutes este camino, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer una meditación pequeñita. Relájate, cierra los ojos unos instantes. Si estás en un lugar seguro, respira profundo, visualiza este sendero ante ti. Un sendero de 22 puertas. Cada una de ellas representa una parte de ti que espera ser recordada, atendida, trabajada. Siente cómo te acompaña el loco. O siente como que tú eres el loco y estás sonriendo. Sientes que tu alma te invita a comenzar. También sientes la energía del mago en tus manos, el poder de manifestar. Escuchas en tu corazón el susurro de la sacerdotisa. El susurro de la sacerdotisa que te invita a recorrer cada una de estas puertas. Detente donde tu alma lo necesita. Respira, reconoce, abraza tu sombra y tu luz. No hay error en el camino del alma. Solo evolución, solo transformación. Recuérdalo. Permítete integrar. No necesitas entenderlo todo, solo sentirlo. El tarot no te adivina el futuro, te recuerda quién eres. Así que esto no es una meditación como tal, pero sí es una pequeña visualización para plantar en nuestro inconsciente esto a nivel visual, de cómo podemos visualizar el tarot, esas puertas que están allí y en un momento determinado frente de qué puerta estamos. Así que gracias por estar aquí, mi alma hermosa. Gracias por abrir tu alma a este lenguaje sagrado. Si este contenido resuena contigo, si algo dentro de ti se está despertando, Dios lo bendiga, lo agradezco mucho. Qué bendición. Te invito a que dejes tu comentario para que podamos compartir, podamos hablar. Si quieres compartir esta información, pues también hazlo para que llegue a muchas más personas y unirte a este viaje de autoconocimiento que apenas empieza.
apenas empieza. En el próximo capítulo nos adentraremos mucho más profundo, con unas meditaciones más profundas, más al grano, a lo que vamos con nuestro propósito. No olvides suscribirte, dejar tu luz en los comentarios y seguir expandiendo esta red de conciencia. Juntos despertamos y estamos recordando. Hasta pronto, alma hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Te quiero mucho. Mil bendiciones.